Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Sepúlveda, gerente de altos patrimonios de Banco Vice. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar del Vice Inversiones, donde les presentaremos una nueva alternativa de inversión, el Fondo Vice Renta Inmobiliaria Global. Durante la presentación también vamos a conversar respecto a qué son los activos alternativos, en particular los activos inmobiliarios, y cómo este fondo se incorpora dentro de nuestro programa alternativos que tenemos hoy día desarrollado por el equipo de estrategia. Nos acompañarán hoy día Sebastián Sanzacua, gerente de estrategia de Vice Inversiones, y Alfonso Reidet, subgerente de distribución institucional. Durante la presentación ustedes podrán hacer preguntas a través del chat y nosotros vamos a ir respondiéndolas. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Antes de entrar en materia, sería bueno si nos puedes contar acerca de los activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Y en particular, ¿no es cierto?, ¿qué son los activos inmobiliarios? Para ir conectando, digamos, la materia con respecto al fondo que estamos hoy día presentando. Perfecto, Luis. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. A nombre de Vice, darle la más cordial bienvenida a este webinar de los activos alternativos, los activos inmobiliarios y qué alternativas podríamos tener para entrar a este tipo de inversiones hoy día que están cada día más en boga, cada día más están siendo más relevantes posiblemente para complementar inversiones dentro de un portafolio para cumplir objetivos de ahorro o inversión. Acá, Luis, como me mencionaste, en el fondo tenemos un temario de las cosas que vamos a presentar en esta oportunidad. Primero, aterrizar un poquito qué son los activos alternativos, dar un doble clic en los activos inmobiliarios, cómo podemos acceder a estas inversiones y aquí finalmente después presentarles a todos ustedes una alternativa que consideramos interesante por parte nuestra para ustedes con el fin de acceder a este tipo de inversiones en el mercado hoy en día. Entonces, entrando ya de plano en lo que son los activos alternativos, ¿por qué son tan importantes hoy día en un portafolio? Primero, dar un vistazo, una pincelada rápida respecto de qué entendemos por activos alternativos, ¿ya? Y son clases de activos financieros o reales, ¿ya? Distintos de aquellos tradicionales de renta fija o renta variable que transan en los mercados de capitales tradicionales, como las acciones, por ejemplo, de la bolsa norteamericana, las acciones del mercado local, la renta fija también en el mercado internacional o local. Esos son los activos tradicionales, ¿no es cierto?, que nosotros podemos comprar y vender con ligera o rapidez en el fondo, a diferencia de estos otros activos que por exclusión se conocen como alternativos, ¿ya? Y acá tenemos en el fondo 4 tipos o 4 clases que podrían ser interesantes a considerar. Uno son los activos inmobiliarios, que son de desarrollo, por ejemplo, construir un edificio, vender ese edificio posteriormente, o renta, comprar departamentos, arrendarlos y percibir renta por ese, o percibir ingreso por parte de esa inversión, ¿no? Los otros son activos de infraestructura, obras civiles, autopistas, aeropuertos, etcétera. Después entramos en activos como la deuda privada, por ejemplo, que son créditos directos a empresas, por ejemplo, con cierta garantía, créditos hipotecarios, por ejemplo, etcétera. Capital privado, también asociado, por ejemplo, a empresas que no están listadas, por ejemplo, en los mercados públicos tradicionales y que en el fondo no transan en bolsa. Esos son en el fondo ese tipo de empresas. Por lo general son empresas a lo mejor que están en etapas iniciales, como fue por ejemplo Uber en su minuto antes de abrirse a bolsa, Corner Shop, por ejemplo. Ese tipo de empresas caen en este tipo de categorías. Entonces tenemos aquí un abanico, por decirlo de alguna manera, de activos alternativos que son distintos a los activos tradicionales. ¿Y por qué creemos nosotros que agregan valor
a un portafolio en el fondo que combina inversiones tradicionales, ahora incorporar inversiones alternativas, ¿ya? Principalmente porque son activos que nos permiten alcanzar, por un lado, mayores niveles de rentabilidad respecto de un portafolio tradicional, porque estos activos también, dado, ¿no es cierto?, que no transan todos los días, no hay mucha liquidez en el fondo para vender o comprar rápidamente este tipo de inversiones, se le exige un mayor retorno por esa iliquidez posiblemente que podría tener en algunos casos. Entonces, hay un efecto positivo de mayor retorno, sujeto obviamente a que uno tiene que estar invertido más tiempo posiblemente en este tipo de inversiones. Y por otro lado, también permite diversificar más el portafolio, dado que no solamente estamos invirtiendo en activos tradicionales, sino que también en este otro tipo de inversiones que también tienen sus particularidades y que hace que también se comporten en algunos entornos o en algunos contextos de manera distinta a lo que pasa con los activos, por ejemplo, de renta fija o renta variable que tenemos en nuestros portafolios, de manera tradicional. Entonces, con eso, ¿qué pasa? La volatilidad de nuestra inversión, de nuestro portafolio como un todo, o sea, la variabilidad de rentabilidad que tiene en el tiempo empieza a ser más baja. Y eso nos permite, al incorporar este tipo de inversiones en un cierto porcentaje, tener rentabilidades más consistentes en el tiempo. Estos activos alternativos no se transan todos los días, por lo que no tienen en el fondo valorizaciones o marcajes de precio todos los días, por lo que su rentabilidad o su variación tiende a ser más estable. Por eso en el fondo vemos que en ese sentido mejora el perfil de volatilidad y rentabilidad de nuestras inversiones. Eso es un atributo que hoy día posiblemente es deseado, más aún si hoy día estamos observando que los mercados tradicionales, por ejemplo, de renta variable en el lado externo o de renta fija, están exhibiendo volatilidades muy altas. La bolsa norteamericana últimamente ha tenido mucha presión, la renta fija también. Estos activos alternativos han estado más estables últimamente, entonces eso ha permitido mejorar el perfil de rentabilidad a lo mejor de estas inversiones o de la inversión de nuestros portafolios como un todo en este último tiempo. Pero la contrapartida, como les mencionaba, es que hay que tener paciencia para ver los frutos de esta inversión. Los activos inmobiliarios de desarrollo, por ejemplo, cuando uno construye un edificio, no se construye de la noche a la mañana. Hay un proceso de inversión en que se va construyendo este activo, por ejemplo, en donde todavía no se perciben flujos por ese tipo de inversión, ¿ya? Pero luego, en las etapas finales o más maduras de este ciclo de desarrollo, por ejemplo, de este activo, empezamos a percibir ingresos y eso en el fondo se premia, entrega premio, entrega en el fondo mayor rentabilidad por esperar en ese sentido. Lo mismo pasa con empresas que están en etapas tempranas, que no están cotizando en bolsa y que se invierte, por ejemplo, en ese tipo de compañía. Uno está invirtiendo en el principio, mejorando la estructura financiera de la compañía, por ejemplo, cambiando algún tipo de estructura de administración, y luego al salir a bolsa, que es la salida por lo general que hay en este tipo de compañías por el lado de capital privado, ¿ya? Se obtiene una rentabilidad adicional, un mayor retorno al salir a bolsa. Entonces, eso en el fondo también hay que tener en consideración. Son inversiones que hay que darles tiempo para que vayan madurando, vayan entregando rentabilidad, pero vemos que en el largo plazo, en un portafolio que está construido para cumplir ciertos objetivos, no sé, de buscar ahorro para la jubilación, por ejemplo, o también potenciar las rentabilidades pensando también en un tipo de legado, entregar posiblemente esto a la familia en el futuro, un tipo de herencia, o en el caso personal, por ejemplo, también para tener en el fondo ahorros para una etapa posterior en el ciclo de vida. Este tipo de inversiones agregan valor y nos permiten alcanzar de mejor manera ese tipo de objetivos, Luis. Gracias, Sebastián. Ahora que tenemos una noción más general respecto a qué es lo que son los activos alternativos, te pediría si nos puedes contar un poco más en específico respecto a los activos inmobiliarios. Exacto, ahí vamos entrando entonces ahora al doble clic respecto de este tipo de activos alternativos, que vemos que hay varias opciones. Y aquí vamos a hacer un doble clic en los activos inmobiliarios. Primero, los activos inmobiliarios, hay una diversidad bastante alta. No estamos solamente invirtiendo en un activo inmobiliario asociado a algún tipo de negocio, sino que pueden haber otras alternativas. Tenemos activos asociados a la actividad industrial, por ejemplo, a la actividad de logística. Tenemos también activos inmobiliarios que están asociados
a la actividad hotelera, residencial, otros asociados a la actividad comercial, oficinas, por ejemplo, otros también asociados a, por ejemplo, asociados al data center, por ejemplo, de informática, almacenamiento de datos, también asociado a life science, por ejemplo, laboratorios, etcétera. Por lo que tenemos una diversificación también dentro de los activos inmobiliarios asociados también al tipo de negocio o destino del activo, cómo lo vamos a utilizar. ¿Ah? Por lo que también hay ahí una diversificación también. Y tenemos tres tipos de inversiones o objetivos con ese tipo de negocio, por ejemplo. Uno es, por ejemplo, un activo inmobiliario utilizado para renta, propiamente tal, o sea, en el fondo este activo se arrienda, por ejemplo, a distintas personas, o si es, por ejemplo, a una compañía, se le arrienda a una compañía y el inversionista percibe ingresos por el arriendo de ese tipo de activos. ¿Ah? Y ahí nosotros lo tenemos en el fondo para percibir una renta periódica. ¿Ah? Otro destino o otro objetivo que podemos buscar con este tipo de inversiones también puede ser el desarrollo. ¿Ah? En el fondo, solamente desarrollar el activo, invertir en la construcción de este y posteriormente salir a venderlo al mercado, a lo mejor a otro inversionista que se va a dedicar, por ejemplo, él propiamente tal, a arrendarlo y ocuparlo después en ese sentido para sus objetivos. ¿Ah? Y finalmente puede haber un objetivo mixto, en donde nosotros contribuimos al desarrollo del proyecto, arrendamos el activo un tiempo, estabilizamos este activo ya con un porcentaje bajo de vacancia, un porcentaje alto de arriendo, 98% del edificio ocupado, por ejemplo, 99%, y después nosotros decidimos salir a mercado a vender este activo ya estabilizado con arriendos, con contratos de largo plazo, por ejemplo, a otro inversionista. Por lo general, inversionistas institucionales, ya sea compañías de seguro, por ejemplo, fondos de pensiones, que en el fondo con este tipo de activos tratan de percibir ingresos por el arriendo, ya teniendo el activo, siendo los dueños del activo. Entonces tenemos aquí posiblemente tres finalidades, ¿ya? Y también tenemos distintos negocios, ¿ya? Por lo que aquí vemos que hay una oportunidad bastante interesante desde el punto de vista de que hay versatilidad respecto de qué activo inmobiliario podríamos estar buscando y que también esté sujeto a la coyuntura económica. ¿Mm? Y aquí podemos también determinar, en función de este tipo de esquema, ¿ah? 4 también categorías en función de la rentabilidad esperada y el riesgo que podríamos estar asumiendo posiblemente con este tipo de inversiones en activos inmobiliarios. ¿Mm? Y aquí entramos con 4 denominaciones, pero igual queríamos nosotros encapsular, por ejemplo, 2 en particular que tienen que ver con estrategias core, ¿ah? En este gráfico, ¿ah? Que en el fondo son estrategias que tienen menor riesgo y una rentabilidad un poquito más baja que otras alternativas, ¿ya? Pero que consideramos estrategias interesantes, por ejemplo, para partir si uno quisiera empezar a tomar posiciones o inversiones en activos inmobiliarios, posiblemente estrategias Core o Core Plus, en el fondo acá, son las posiblemente las primeras que uno estaría posiblemente entrando para iniciar este proceso de inversión en activos alternativos. ¿Ah? Porque son inversiones, por ejemplo, con contratos de largo plazo, por ejemplo, y con flujos predecibles. Ya, por ejemplo, tenemos un edificio con un 98% de arriendo, muy baja vacancia, y con contratos de arriendo, por ejemplo, de largo plazo, sobre 5 años, sobre 7 años, por ejemplo, con el parte de los arrendatarios. Entonces, tenemos cierta certeza, por lo menos, o visibilidad de los flujos que vamos a percibir en un plazo razonable. ¿Ah? Pues también pueden ser activos que están en barrios consolidados, por ejemplo, oficinas en barrios, por ejemplo, consolidados de sector financiero, por ejemplo, a nivel global, en el caso de Nueva York, o por ejemplo, en el caso nacional, oficinas en Las Condes, por aterrizar algún tipo de concepto al escenario nacional. Esos son barrios consolidados, por ejemplo, en donde ahí tenemos contratos ya muy estables, oficinas arrendadas, etcétera. Entonces, eso se podría encapsular en una estrategia core, por ejemplo. Y aquí el principal objetivo es buscar rentabilidad por un flujo de caja estable, por los arriendos principalmente. Edificios, por ejemplo, de buena clasificación en el fondo, sin tener que realizarles muchas mantenciones, etcétera. ¿Ah? Después entramos en otras categorías como valor agregado o oportunístico, que en el fondo involucran una mayor rentabilidad, pero también un mayor riesgo, porque, por ejemplo, son desarrollos inmobiliarios o compras de edificios en barrios emergentes, ¿ah? En donde posiblemente la plusvalía todavía no alcanza su máximo potencial,
Son, por ejemplo, edificios que necesitan cierta mejora, por ejemplo, edificios que tienen la fachada un poquito más desmejorada y que hay que realizar la inversión para mejorar la fachada, o hay que remodelar la placa de abajo del edificio para instalar un negocio, etcétera. Son este tipo de clasificaciones más valor agregado o oportunístico que entregan un mayor potencial de retorno, pero también implican un mayor riesgo en una etapa inicial. Ahí obviamente tenemos que incurrir en ciertos desembolsos adicionales para mejorar, por ejemplo, el edificio o, por ejemplo, apostar, en el caso oportunístico, por ejemplo, por un barrio o una comuna, por ejemplo, que tiene potencial. Como fue, por ejemplo, si aterrizamos al mercado nacional hace varios años atrás, como fueron, por ejemplo, las comunas de San Miguel, en ese caso Santiago Centro, etcétera, en donde hubo un momento en donde la plusvalía todavía no alcanzaba su máximo potencial. Y ahora, por último, se ha dado un empuje bastante fuerte en ese tipo de comunas y ya han tenido un impulso bastante importante en términos de retorno. En ese caso, en etapas tempranas se consigue eso, pero hay un riesgo mayor asociado. Entonces, igual acá podemos discriminar respecto de los tipos de estrategias también que hay dentro de los activos inmobiliarios. Tenemos ya en el fondo varias dimensiones. Una, los negocios en los cuales nosotros nos podemos desenvolver en la actividad inmobiliaria, industrial, comercial, residencial, hotelero, etcétera. Otro tiene que ver el objetivo que buscamos con la inversión, si buscamos solamente renta, desarrollo o un enfoque mixto. Y por otro lado, lo que tiene que ver principalmente con la locación, los barrios consolidados o barrios emergentes, estrategias core en el primer caso, barrios consolidados, o value add oportunístico en caso de barrios emergentes, desarrollo, etapas tempranas. Entonces ahí tenemos varias dimensiones que podemos buscar y aquí en el fondo entra el tipo de activo, el tipo de inversión o fondo que podríamos ir buscando para ir exponiéndonos a este tipo de inversiones, pero consideramos que para personas naturales, inversionistas que buscan empezar un programa alternativo o buscan en el fondo inversiones en este tipo de productos, estrategias Core Plus, por ejemplo, pueden ser las primeras que uno podría estar interesado a buscar en una primera etapa, Luis. Gracias, Sebastián. Ahora que ya entendemos un poco más respecto a qué son los activos inmobiliarios, ¿no es cierto? Tenemos ya una noción más general. ¿Cómo los incorporarías? ¿Cómo incorporarías estos activos inmobiliarios y los compararías respecto a otros típicos activos alternativos como es la deuda privada y private equity? Sí, aquí en el fondo entra mucho también el contexto de mercado. Cómo en el fondo estamos observando hoy día, como tú mencionas, Luis, la situación global, cómo nosotros hoy día a lo mejor podríamos decir, ¿por qué hoy día activos inmobiliarios respecto de otros? Y ahí en el fondo también creemos que es importante destacar algunos atributos inherentes que tienen estos activos inmobiliarios respecto de otros activos que en la coyuntura actual posiblemente pueden ser una oportunidad interesante, ¿ya? Y también después, cómo en el fondo vamos armando esto, que es la etapa posterior, que ahí te voy a mostrar más adelante en la presentación, cómo en el fondo nosotros queremos acercar esto a nuestros clientes, cómo los queremos invitar en el fondo a participar de este tipo de inversiones en activos alternativos. Pero primero, destacar que los activos de renta inmobiliaria tienen protección contra la inflación. El contexto actual es de alta inflación, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional, Estados Unidos y Europa, inflaciones muy por sobre el objetivo de los bancos centrales. Y los activos inmobiliarios tienen protección con la inflación por dos lados. Uno, por el lado de la renta que uno puede percibir por este tipo de inversiones, que en general son con contratos que los precios de los arriendos se van corrigiendo con las variaciones de los índices de precio del consumidor, con los IPC, tanto en el caso local como en el caso internacional. Entonces ahí tenemos un tipo de protección de la renta que podemos percibir del riesgo inflacionario, porque esta renta se va corrigiendo al alza si es que la inflación está siendo positiva. Entonces ahí tenemos un factor de protección. Por ese lado, en ese sentido, en la coyuntura actual. El otro elemento también de protección contra la inflación es que los activos inmobiliarios también están sujetos a retasaciones periódicas, en el fondo con cierta ventana, con cierto espacio. Y por lo general esas retasaciones también tienen un componente de reajuste por la inflación. Entonces también el valor del activo, el precio del activo inmobiliario, por decirlo de alguna manera, también en el fondo tiene un componente de corrección por ese elemento. Otro factor es la descorrelación
y la baja volatilidad, que también complementa con otros activos inmobiliarios, con otros activos alternativos, perdón, como el caso de la deuda privada, por lo que en ese sentido también vemos que dado el contexto hoy día de volatilidad que tenemos en los mercados, ya estamos en el fondo observando que hay que buscar activos de alternativos posiblemente que son más estables, que no tienen mucha variabilidad en sus precios. Y ahí los activos inmobiliarios o de renta inmobiliaria pueden tener una participación a lo mejor en nuestras inversiones ahora en este sentido. Por lo que destacamos hoy día en la coyuntura posiblemente este tipo de inversiones, mirando un horizonte un poquito más largo de tiempo para tomar posiciones buscando una rentabilidad estable por el lado de la renta de este tipo de inversiones y porque también este tipo de inversiones posiblemente no tienen valorizaciones con mucha frecuencia y también en eso buscamos mayor estabilidad posiblemente en la rentabilidad de este tipo de inversión. Oye, Sebastián, ahora aterrizando un poco esto, ¿nos puedes contar, por favor, cómo podríamos invertir, qué alternativas hay de inversión para lograr exposición a estos activos inmobiliarios? Ahora pasando al siguiente punto, en el fondo, como tú mencionas, Luis, ¿cómo podemos acceder a este tipo de inversiones? Y aquí en el fondo está el proceso de invitación que nosotros hacemos como Vice Inversiones, a nuestros clientes para entrar a las inversiones en activos alternativos, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros estamos presentando un programa de inversión en activos alternativos. Entonces, si a nuestros clientes, si a ustedes les interesa, es importante que contacten a nuestros ejecutivos para manifestar el interés, porque en ese sentido podemos inscribirlos, podemos incorporarlos a este programa, en donde ustedes van a poder recibir recomendaciones, una asesoría continua y también apoyo por el lado de contenido educativo, contenido de información que nosotros publicamos periódicamente para este tipo de inversiones, que puede servir para mejorar la experiencia, porque en ese sentido nosotros tenemos que entender que esto también implica una experiencia que hay que desarrollar. Uno en el fondo está entrando a este tipo de inversiones en activos alternativos sin conocer mucho en una primera etapa, por lo que es importante, consideramos nosotros muy importante, el rol educacional, el rol informativo y por eso también el contenido que nosotros estamos ofreciendo para nuestros clientes que están interesados en invertir en activos alternativos es clave. La asesoría también. Por lo que hay que ir desarrollando esta experiencia. Pero en el fondo también entender de que este proceso, si están interesados a participar, en el fondo implica que vamos a ir destinando un porcentaje de nuestro portafolio, que tenemos, por ejemplo, hoy día 100% invertido en activos tradicionales, un porcentaje, por ejemplo, hacia inversiones en activos alternativos. Por ejemplo, aquí en el caso de un perfil balanceado, que tiene renta fija, renta variable, en el fondo similar a un fondo C de la AFP, por ejemplo, si decidiera entrar al programa de activos alternativos, se le propone a destinar hasta un 20% en activos alternativos, pero cuando ya el portafolio esté en régimen, porque esto en el fondo no se construye de la noche a la mañana, sino que más bien lo que nosotros también estamos proponiendo es que este portafolio, esta ponderación que vamos a ir teniendo en activos alternativos que se recomienda en el fondo para un portafolio, se vaya construyendo en el tiempo, no que lleguemos de la noche a la mañana a tener inmediatamente ese porcentaje, porque también creemos que es importante ir diversificando por periodos de inversión, por plazo, por lo que se conoce como vintage, por año en donde nosotros estamos entrando a un activo alternativo. Porque aquí también nosotros estamos tratando de diversificar el riesgo de salida de este tipo de inversiones, porque hay que tener en cuenta de que estas inversiones son de largo plazo, y como mencionaba, por ejemplo, fondos de inversión que tienen estrategias de salida, por ejemplo, de vender una compañía al mercado, a otro inversionista, etcétera, implica una salida en un momento dado del tiempo, ¿ya? Y por eso en el fondo también creemos que la construcción de un portafolio implica diversificar también esas ventanas de salida, por lo que no vamos a entrar al 100% a los activos alternativos
llegando al porcentaje objetivo inmediatamente para diversificar esa salida también. Pero obviamente esto tiene que ser incremental. Hay que ir tomando mayor posición en activos alternativos, en donde vamos a ir construyendo esto, y una vez que ya el portafolio llegue al 20%, posiblemente ya ese porcentaje se va a ir sosteniendo solo en el tiempo, porque los activos alternativos que ya vayamos incorporando en nuestro portafolio van a estar en procesos de inversión algunos, y otros van a estar en proceso ya de devolución del capital a través de rentas o dividendos o salidas de ventas de empresas, etcétera. Entonces, esas distribuciones que posiblemente vamos a ir teniendo en el tiempo se pueden ir reinvirtiendo en otros fondos alternativos. Entonces, ya cuando el programa esté maduro y ya tengamos el porcentaje a lo mejor objetivo, posiblemente ya el porcentaje se va a ir manteniendo en el tiempo, se va a ir retroalimentando ya con las mismas inversiones que vamos a ir recibiendo en retorno o flujos para reenganchar en otro producto, lo que ya nos va a llevar, por ejemplo, ya a no requerir, por ejemplo, recurrir a inversiones tradicionales para mantener ese porcentaje. Entonces, esa es la gracia de por qué vamos construyendo esto en el tiempo, no de la noche a la mañana. Y la idea es esa, invitarlos a este tipo de programa, porque pueden acceder a este tipo de inversiones, no solamente de activos inmobiliarios, que es lo que estamos empujando, lo que estamos promoviendo hoy día, recomendando a nuestros clientes para entrar, dado la coyuntura inflacionaria que estamos observando hoy día, sino que también otro tipo de inversiones más adelante. Y eso en el fondo es la invitación. Obviamente atenerse a los porcentajes recomendados es lo importante, y tener confianza de que en el fondo al ingresar a este programa se va a percibir una asesoría continua, a haber contenido educativo, porque esto en el fondo requiere un desarrollo de experiencia también, una experiencia con este tipo de inversiones. Entonces, eso más bien, Luis, es lo que en el fondo estamos encapsulando hoy día en la primera parte de este webinar, ilustrar lo que son los activos alternativos, doble clic en los activos inmobiliarios, porque hoy día creemos que es importante cómo se inserta este tipo de inversiones en un portafolio, cómo lo vamos a ir desarrollando. Y creemos hoy día existe una oportunidad hoy día en el mercado que estamos ofreciendo para nuestros clientes acceder en el tipo de inversiones en activos inmobiliarios. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un fondo de renta inmobiliaria que también queremos presentar en este webinar, y por eso también hoy día nos acompaña Alfonso Reidet, de nuestra área de distribución de fondos. Le doy la bienvenida, Alfonso, a este webinar, y la idea obviamente es también compartirles a ustedes la oportunidad por el lado de vehículos de inversión que creemos hoy día pueden ser interesantes para incorporar en un programa de activos alternativos, si es que estamos en una etapa inicial, o si queremos a lo mejor en una etapa ya, por ejemplo, estamos en una etapa un poquito más madura en nuestro programa, incorporarlo para buscar diversificación y otro tipo de vehículos para obtener renta por el lado de los activos inmobiliarios. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sebastián. Bien, ¿y tú? Muchas gracias también a todos los participantes de este webinar. Como dijo Sebastián, ya encapsulamos lo que son las inversiones alternativas y los activos inmobiliarios, y nosotros vamos a presentarles también un fondo que creemos que es una buena oportunidad para tener inversiones en este espacio. El fondo se llama Vice Rentas Inmobiliaria Global, Fondo de Inversión, y les vamos a presentar las principales características del fondo. Alfonso, te quería destacar algo. Aquí hemos visto en el webinar algunas fotos, no sé si se han fijado los activos inmobiliarios que están en la foto. Estos son activos inmobiliarios que tiene el fondo hoy día, ¿no es cierto, Alfonso? Sí, exactamente. Las fotos que van apareciendo en la presentación son activos reales que tiene el fondo, un poco para que se vayan haciendo la idea de cuáles son los tipos de inversión subyacente que hay dentro del fondo. ¿Cuál es un poco la ventaja de este fondo, o el objetivo del fondo? Es invertir en un fondo extranjero que es manejado por la empresa Nuveen Real Estate, y eso es una de las principales quizás diferencias. Estas no son inversiones globales, como lo dice el nombre, y no son inversiones al final donde el vice toma la decisión de inversión o hace la gestión de las compras, sino que es un manager internacional, y es un manager bastante conocido. ¿Ya? El manager se llama Nuveen Real Estate, está dentro de los 5 managers más grandes del mundo por AUM, o sea, por monto invertido en activos inmobiliarios. Es una empresa que tiene más de 85 años de experiencia en activos inmobiliarios y maneja más de 150 billones de dólares en este tipo de activos.
tiene además más de 700 empleados y también tiene presencia en más de 13 países con oficinas locales, lo que al final permite tener un sabor local de lo que está pasando en las tendencias inmobiliarias. Este fondo invierte en las principales ciudades del mundo. Las ciudades donde está hoy día invertido el fondo las pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Son las principales ciudades de Norteamérica, de Europa y de Asia. Y esto lo hacen a través de un modelo propietario donde ellos van definiendo cuáles son las ciudades que son más atractivas para invertir, en base principalmente a que tienen que ser ciudades grandes, con más de 150.000 habitantes. Va partiendo el modelo como una especie de embudo donde va teniendo distintos filtros por tamaño, como les comentaba, pero también por transparencia de precio, procesos claros de transacciones, estabilidad política, estabilidad financiera también en los países en los que se encuentra. Por lo tanto, son ciudades que ellos consideran que son más dinámicas y finalmente tienen un filtro de megatendencias donde Nuveen cree que existen unas megatendencias inmobiliarias que son envejecimiento de la población, urbanización, sustentabilidad, crecimiento de ciudades asiáticas, por ejemplo, entre otras, y ellos creen que estas son las ciudades que están mejor preparadas para enfrentar estas megatendencias en el futuro y con eso, además de generar estas rentas inmobiliarias, como el nombre del fondo lo dice, también tener algo de apreciación de capital al invertir en estas ciudades que son más dinámicas, que son más atractivas. Alfonso, respecto a lo que presentó Sebastián, ¿cómo clasificarías tú este fondo? ¿Con qué características principales? Sí, Sebastián, si me ayudas con la siguiente lámina. Este fondo tiene un poco, encapsulando lo que comentó Sebastián, tiene inversiones en los distintos tipos de activos inmobiliarios. Ya tiene inversiones en industrial, en logística, en vivienda, también en deuda inmobiliaria, en retail, en oficinas. Por lo tanto, tiene una diversificación, además de ciudades y geografías, tiene también una diversificación por tipo de activos inmobiliarios y además también lo calificaríamos dentro de un fondo de rentas inmobiliarias. No es desarrollo inmobiliario, sino que son rentas inmobiliarias que tienden a ser flujos más estables en el tiempo, menos volátiles y además también consiguiendo una estrategia de core y core plus. ¿Qué significa esto? Como comentó Sebastián, son activos que tienen alta tasa de ocupación, están principalmente arrendados, en este caso tienen un 97% de ocupación los activos del fondo, pero también son propiedades que no requieren de remodelaciones, sino que son activos que están funcionando, que son institucionales principalmente, de buena calidad y en barrios consolidados. Ya en la parte izquierda de la pantalla pueden haber, por ejemplo, algunos ejemplos de las propiedades actuales que tiene el fondo. Allí hay un activo industrial donde se puede ver el camión que no se alcanza a ver, pero es un camión de Amazon. Por la parte derecha de la foto, activos de multifamily. También aparecen retail y oficina, etcétera. Es un fondo que diversifica a través de 449 propiedades que tiene en el día de hoy, a través de los distintos sectores que comentó Sebastián del sector inmobiliario, y eso es un poco una de las ventajas, esa diversificación, además de geografía, también una diversificación por tipo de activos. Tiene más de 2.100 millones de dólares invertidos el fondo en activos inmobiliarios, como pueden ver ahí, y en la próxima slide les voy a comentar un poco de la composición de cómo está hoy día el fondo. El fondo principalmente hoy en día está invertido en Norteamérica con un 75%, deuda inmobiliaria tiene un 11%, que es una clase de activo que es un poco más resiliente incluso porque son préstamos para financiar activos inmobiliarios que están garantizados por activos inmobiliarios. Puede tener también algo de REIT público que aparece ahí, puede ser máximo un 15%. Los REIT públicos son unas especies de sociedades que tienen inmobiliarios pero que transan en bolsa, ¿ya? Y un poco el objetivo de eso es entregar cierta liquidez que este fondo entrega y que es una de las ventajas también que tiene el fondo. Tiene un 3% en Europa y un 2% en Asia-Pacífico. Esa es la composición actual del fondo. Como les comentaba, a través de un modelo propietario ellos van definiendo cuáles son las ciudades más atractivas, por lo tanto esta combinación puede ir cambiando en el tiempo. Eso sí, siempre se espera que el fondo tenga cercano entre 60 y 70% en Estados Unidos, principalmente. Debería ser la geografía principal del fondo. En términos sectoriales, hoy en día está invertido principalmente
en logística industrial con un 35%, en activos de multifamily, que son edificios principalmente donde Nuveen en este caso o el manager es dueño del edificio completo para arriendo, salud, viviendas unifamiliares, oficinas, almacenes. La parte de salud quizá me gustaría destacarla porque al final es un sector, como lo comentaba Sebastián al principio de su presentación, que son bien resilientes, que son un poco distintos quizás a los sectores tradicionales como son los laboratorios, que no se han visto afectados, por ejemplo, por temas de home office durante la pandemia, porque al final son trabajos que se tienen que hacer desde las oficinas. Y por último, la parte de retail, que es principalmente almacenes, supermercados, lo que tiene el fondo, alejándose quizás un poco del retail tradicional, que hemos visto que también ha sufrido grandes cambios, y por eso también es importante la posición que tiene hoy en día el fondo en logística. Pero como les comentaba, este fondo es un fondo que va cambiando a través del tiempo su composición, de acuerdo a lo que el manager cree que es lo más interesante. En términos de retorno del fondo histórico, ya si vemos la clase institucional del fondo que está domiciliado en Estados Unidos, desde su inicio, que es en mayo del 2018, ha tenido una rentabilidad del 12,44% anualizada en dólares. ¿Ya? Eso es bien importante. Y en lo que va del año, hasta julio del 2022, también en dólares tiene una rentabilidad de un 8,98%. Un poco resumiendo cuáles son las ventajas, las características de este fondo, principalmente es una inversión simple y lo que buscamos con este fondo es acercar este tipo de inversiones alternativas que siempre estuvieron principalmente diseñadas para inversionistas institucionales, para grandes fondos de pensiones, para compañías de seguro. Buscamos acercarlo también a clientes del banco, y esto a través de una inversión simple, no tiene llamados de capital, por ejemplo, se invierte todo el capital de una sola vez. Es un fondo que está dirigido a todo público, que eso también es importante y se enmarca en lo que estábamos conversando recién. No es necesario tener alguna clasificación para poder invertir en este fondo, sino que está dirigido a todo público. No tiene montos mínimos de inversión, tiene aportes diarios que son en pesos y también los rescates van a ser en pesos, por lo tanto es una inversión que también busca ser simple, como les comentábamos antes. Y además el fondo, la ventaja que tiene es que da acceso a activos alternativos, que son los que estaba comentando Sebastián, o sea, se tiene acceso a inmobiliarios reales dentro del fondo, pero con ciertos grados de liquidez, que es una característica que es bien importante que tiene este fondo y es una de las ventajas que tiene. En la lámina siguiente les vamos a comentar algunos términos del fondo y también esas restricciones de liquidez. El fondo es un fondo de inversión público no rescatable que es administrado por viceadministradora general de fondo. Como les comentaba, el objetivo sí es invertir todo el dinero de este fondo en el fondo de Nuveen, ¿ya? El foco de la estrategia es generación de rentas inmobiliarias, Core Plus. La remuneración del fondo fija anual es de un 0,8 más IVA. La moneda, como les comentaba, es en pesos y no tiene monto mínimo de inversión, con aportes que pueden ser diarios. En términos de la liquidez, quizás es la parte que explicar un poco más porque tiene restricciones de liquidez que pueden ser importantes. Finalmente, tiene una liquidez mensual donde cada aportante puede solicitar hasta un máximo de un 2% del patrimonio del fondo y ese 2% no puede ser mayor a un 5% en cada trimestre calendario. ¿Ya? Esa es un poco la restricción de liquidez. ¿Por qué tiene esta restricción de liquidez? Principalmente porque es una inversión que es de largo plazo, ¿ya? Y además también porque lo que busca es darle acceso real a activos inmobiliarios a los inversionistas y no hacer un símil de activos inmobiliarios con activos que tengan fácil liquidación, al final que están sujetos a los vaivenes del mercado o a lo que pueda pasar con las bolsas. Lo que busca esto es dar exposición real a activos inmobiliarios, por lo tanto tiene esa liquidez que tiene esas restricciones, por lo tanto hay que estar consciente al final que se puede solicitar hasta un máximo de un 2% mensual del patrimonio del fondo. ¿Ya? ¿Cuál es el retorno esperado para estas inversiones? Yo les comentaba en el track record que ha generado un 12% desde que el fondo partió anualizado. Ahora, esta estrategia, que como comentaba Sebastián, tiende a ser un poco menos volátil, es más segura, pues son rentas, Core Plus.
Nuveen estima que debería tener entre un 6 y un 8% de rentabilidad anual en dólares, neto de comisiones, o sea, sin contar las comisiones del fondo, en el largo plazo. Eso es lo que debería generar este fondo. Además, también tiene una comisión de salida anticipada para las cuotas que se vendan antes de un año. Uno puede salir del fondo antes de un año, pero tiene un castigo de un 5% del valor cuota, que es a beneficio del fondo, no es a beneficio de Vice ni del manager, sino que a beneficio del fondo, y también cumple con el objetivo de buscar inversiones de largo plazo y que sea un fondo al final que sea un poco core dentro de este programa alternativos, como comentaba Sebastián, y no es un fondo al final, o sea, que busca inversionistas de largo plazo, en beneficio de todos. Alfonso, tú, si te tuvieras que quedar con 3 atributos como los más importantes, resumiendo un poco esta oportunidad de inversión, ¿cuáles serían esos 3 atributos según tu opinión? Claro, en mi opinión, lo más importante de este fondo es principalmente que el gestor es de primer nivel. Como les comentaba, es Nuveen Real Estate, que es uno de los 5 managers más grandes inmobiliarios a nivel mundial. Por lo tanto, el gestor es el que hace las inversiones finalmente de este fondo es de primer nivel. Me quedaría también con que los activos inmobiliarios tienen esa protección contra la inflación. Este fondo da acceso a activos reales, ¿ya? O sea, el inversionista está expuesto a esos activos inmobiliarios que son de alta calidad y que nos sirven como hedge de la inflación, sobre todo para los periodos que estamos viviendo. Y además también de dar ese acceso a los activos reales, me quedo también con que tiene ciertos grados de liquidez, que es algo que a veces es poco común en este tipo de activos. Perfecto, muchas gracias, Alfonso, Sebastián. Quisiera complementar ahí, Sí, Luis, algunas complementa. cosas también. Yo creo que también son interesantes respecto de cómo uno accede a las inversiones en activos inmobiliarios, porque por lo general, si uno quisiera invertir como persona individual, lo más simple es que uno invirtiera solamente en un solo departamento y lo arrendara, por ejemplo. Lo que obviamente conlleva que uno tiene que estar vigilando que el arrendatario pague, que si el departamento le pasa algo hay que arreglarlo para poder arrendarlo, buscar financiamiento, porque obviamente uno cuando quiere comprar un departamento no tiene el monto completo, por ejemplo. Entonces hay varias limitantes o riesgos también asociados si uno quiere correr como inversionista individual en inversiones inmobiliarias. Aquí creemos que este fondo ofrece una alternativa mucho más eficiente, mucho más atractiva, porque de partida uno está aglutinando inversionistas, estamos juntando a varios inversionistas o varios clientes en el fondo en este tipo de inversiones, lo que permite acceder a un pool o a una diversificación muy amplia respecto a activos inmobiliarios. Como mencionó Alfonso, hay activos de logística, hoteles, residenciales, etcétera, lo que permite diversificar mucho más la inversión, a diferencia de que uno como inversionista individual, si tuviera que invertir solamente en un departamento, está muy concentrado. Entonces hay mayor diversificación por ese lado. También facilita el acceso porque el fondo genera una escala para poder invertir en este tipo de inversiones, dado que se aglutinan inversionistas y eso permite adquirir una mayor cantidad de activos. Entonces, también el tema de que no hayan montos mínimos, o sea, uno puede acceder a este tipo de inversión de manera mucho más fácil en ese sentido y de manera muy diversificada a través de este fondo, a diferencia de que una persona individual, por ejemplo, tuviera que tomar esa decisión invirtiendo solamente en un solo tipo de activo, los montos mínimos también tienden a ser un poco más altos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el fondo se simplifica, creemos, bastante la posibilidad de acceder a activos inmobiliarios y de manera bien diversificada y con foco global, que es lo que también estamos buscando. O sea, también invertir en las mejores ciudades del mundo, con plusvalía, con desarrollo, etcétera. Bueno, muchas gracias, Sebastián, Alfonso. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Nos preguntan acerca del plazo del fondo. No sé, Alfonso, si tú puedes responder esa pregunta. Sí, este fondo tiene la ventaja que está siempre abierto, no tiene un plazo de término, es es un fondo que es permanente en ese sentido. Va a estar siempre abierto, siempre recibe aportes diarios y los rescates, como les comentaba, son mensuales y no tiene fecha de término, a diferencia de otros fondos alternativos que sí la tienen. Este es un fondo permanente que va a estar siempre disponible y siempre abierto. Gracias, Alfonso.
una pregunta, ¿está disponible para APB también? Eso también es bien interesante. Sí, tiene una serie APB. A través de su ejecutivo también lo pueden contactar y se puede solicitar la inversión para APB. Lo que es bien interesante porque al final es bien condescendiente con al final lo que busca un poco las inversiones más previsionales, que son al final inversiones que uno busca en el largo plazo. Por lo tanto, genera ese beneficio de poder tenerlo disponible en el APB, que es algo que es bien interesante. Además, también no hay muchos fondos disponibles de este tipo en APB, así que está disponible para APB. Perfecto. Y nos llegó también una pregunta que si puede explicar, por favor, la liquidez del fondo, en términos simples. No sé si... Sí, de todas maneras, si no queda claro, por favor contacten a su ejecutivo. Los ejecutivos conocen la liquidez del fondo, se puede explicar de mejor forma. La liquidez es mensual, o sea, cada inversionista puede solicitar el rescate mensualmente de sus cuotas. Ahora, esa solicitud mensual no puede ser mayor al 2% del patrimonio del fondo. Ese es el primer filtro de liquidez, o sea, cada uno puede solicitar todas sus cuotas como rescate mensualmente, pero no puede ser mayor al 2% del patrimonio del fondo, ¿ya? Y además, si es que uno va solicitando todos los meses seguidos, en un trimestre calendario no puede superar el 5% del patrimonio del fondo. Por hacerlo quizás simple, si uno en enero solicita el rescate, tiene el límite del 2%. Si uno en febrero vuelve a solicitar el rescate, tiene el límite del 2%. Si en marzo vuelve a solicitar el rescate, ahí podría retirar máximo un 1% del fondo, porque en un trimestre calendario no puede ser superior a un 5%. ¿Ya? Esa es un poco quizás la explicación. De todas maneras, los ejecutivos de Visa Inversiones conocen más detalle y lo podemos abordar también en más detalle con los inversionistas, así que los invitamos también a contactarlos ante mayores dudas. Sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso, Sebastián, por esta completa presentación. Muchas gracias también a todos los que participaron hoy día del webinar. Los dejamos cordialmente invitados, ¿no es cierto?, a comunicarse, a contactar a su respectivo banquero, en caso que tengan alguna pregunta. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.